grabado, ¿cierto? Y que algunas tengan como esa oportunidad, obtengan ese privilegio de poderlo tener. Y por aquí voy a empezar a compartir el material de lo que vamos a trabajar. Vamos a empezar aquí. Me dicen, por favor, si lo ve. Espero que sí. Sí se nota para poder mandar la presentación, porfis, que alguien me confirme. Sí, señora. Ok, muchas gracias, muy amable. Voy a empezar por aquí, muchachos. Ok, yo creo que aquí ya estamos, ¿cierto? Sí, señora, perfecto. Listo, chicas, qué bueno. Bueno, ese es el material que vamos a empezar a estudiar, muchachas. Sé que algunas de ustedes ya lo tienen. Vamos a estudiar el material de Creadas para ser ayuda idónea. Y quisiera iniciar por allí, hablando un poquito de esto, y es un material muy bonito, escrito por una mujer llamada Debbie Peat, ¿cierto? Y dice que lleva casada con su verdadero amor, ¿cierto? Dice que lleva varios años. Dice que Michael desde 1971, dice, juntos han escrito más de 20 libros y sus escritos se leen en todo el mundo en más de 60 idiomas. Bueno, dice que son padres de 5 hijos y abuelos de 25. Dice, y van sumando. Al parecer le rindió. Pero me alegra mucho porque dice que es una mujer que se casó con un pastor, un muchacho joven que estaba en el ministerio de pastorado. Ella se casó con este muchacho y iniciaron este ministerio. Y dice ella, y me impactaba mucho un poquito porque ella decía que a pesar de haberse casado con un pastor, pues realmente cuando iniciaron en el matrimonio ella se dio cuenta que lejos pues de lo que ella imaginaba y lejos de lo que ella pensaba, y dice que tuvieron muchos problemas al iniciar en esta tarea del matrimonio, en esta labor del matrimonio. Y entonces ella dice que con el tiempo el Señor trajo a ella este tema que ella fue escribiendo y que lo recopiló aproximadamente en unos 10 años, Creadas para ser ayuda idónea. Entonces, dice ella que esto transformó su vida y que en esta área de su matrimonio, Dios obró grandemente en su matrimonio y su matrimonio fue transformado. Entonces, a través de esa experiencia, ella escribió este material que nosotras vamos a estar leyendo. Ahora, quiero hoy en esta mañana, muchachas, poderles compartir o quizás poderles ampliar un poco más ese concepto de esa palabra, porque cuando leemos ese título, Creadas para ser ayuda idónea, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que llega a la mente cuando escuchamos esa frase, ayuda idónea? Entonces, lo primero que a veces algunas me pueden decir es que se les viene a la mente el matrimonio, ¿cierto? Ah, ayuda idónea, matrimonio. Pero vamos a ver hasta dónde llega ese diseño y cómo se realiza ese diseño delante del Señor. Para ello, es muy importante, muchachos, y vamos a ver mucha Biblia. Y vamos a ver Biblia porque creo que lo importante no es que lo veamos desde el punto de vista de la escritura, aunque eso lo vamos a estar desarrollando. Creo, muchachas, que lo importante es que lo podamos ver desde el punto de vista de Dios. ¿Qué dice su palabra? ¿Cómo es que Dios dice acerca de esto de ser ayuda idónea ahora? Principalmente quiero que vayan a sus libros, al material que estamos estudiando. Y nosotros, yo les puse una tareita, muchacha, de estar leyendo unas páginas, ¿cierto? Y estas páginas, busquen la 19, porque creo que las primeras páginas van a estar hablando de la introducción y bueno, de ciertas cosas, pero esta página 19 va a estar hablando del punto que vamos a desarrollar hoy. Allí, en esa página 19 de sus libros, dice esta siguiente frase: Dios le dio a Adán el regalo más precioso que jamás podrá recibir un hombre, una mujer. Ese fue el regalo que Dios le dio. Yo sé que es así, porque mi marido me lo dice con mucha frecuencia. Según él, yo soy indispensable para él. Dice que soy su mejor camarada, su ayudante preferida. ¿Y de dónde dice? Ve al versículo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego Dios la trajo al hombre. Posteriormente nos dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Te das cuenta? Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y la respuesta a su necesidad es una esposa llamada algo bueno.
Además, un hombre obtiene el favor de Dios al conseguir esposa. Me impactaba mucho esa, esa partecita y voy a continuar la página diciendo, dice, si eres esposa, fuiste creada para suplir una necesidad y en esa función eres una buena cosa, una ayuda adecuada a las necesidades de un hombre. Así te creó Dios y este es el propósito de tu existencia. Por naturaleza, estás equipada en todo sentido para ser ayuda de tu marido. No eres inferior a ninguna, dice, no eres inferior a ninguna mientras funciones dentro de tu naturaleza creada, porque ningún hombre puede hacer tu trabajo y ningún hombre está completo sin su esposa. Tú fuiste creada para completarlo a él, no para buscar tu realización personal paralelamente a él. La mujer que intenta funcionar como hombre está tan equivocada como el hombre que intenta ser como una mujer. La sociedad unisex es una sociedad sin sentido, una sociedad peligrosamente transformada. Y entonces, sé que cuando estuvieron leyendo los materiales acerca de la vida de esta mujer y su experiencia, y ella nos contaba cómo fue que usted conoció con su esposo, cómo llegó al matrimonio. Entonces ella habla aquí de esta parte, de ser ayuda idónea, y todas dicen, bueno, esto cabe dentro del matrimonio, pero yo quiero que lo ampliemos un poquito y que lo desarrollemos bíblicamente un poquito acerca de esa palabra, porque yo creo que a veces algunas nos confundimos en cuanto a ella. Para ello, muchachas, por favor, acompáñenme a Génesis, vamos a estar viendo varias partecitas del Génesis. Entonces, por favor, vayamos a Génesis capítulo 1, tomen sus Biblias. Recuerden que para esos estudios, muchachas, es muy importante que usted tenga su material, tenga su Biblia y ojalá un cuadernito con un lapicito allí para que haga anotaciones que le va a servir. Listo. Entonces, arranquemos. Génesis capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el versículo 26. Ahora, recuerden que aquí en el capítulo 1, Dios está haciendo un resumen de esos 6 días. Usted va a encontrar allí donde Dios empieza a explicar desde el inicio cómo empezó a crear esta creación, ¿cierto? Cómo empezó a hacer todas las cosas. Y dice que él empieza allí a explicar qué hizo en el día 1, día 2, día 3, hasta el día 6. Ahora, en este versículo 26 del capítulo 1, él nos va a contar una parte de lo que él hizo en ese día 6. En el capítulo 2 de Génesis, lo que va a hacer el Señor es ampliarnos la información de lo que él hizo ese día 6. Pero veamos un poquito. Dice aquí, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y vaya anotando esas palabras claves. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo creó Dios al hombre? Fíjese que no está diciendo hagámoslo a semejanza de o hagámoslo a esta manera, sino que dice a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios hizo al hombre conforme a su semejanza. Y dice la palabra de Dios, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, dice aquí, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miren el 27, dice, y creó Dios al hombre, y nuevamente lo repite, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahí nos está reiterando nuevamente este punto, y luego dice, varón y hembra los creó. Entonces, en el capítulo 1, ahí está el Señor desarrollando varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí Dios ahora le da ciertos propósitos a esta pareja, a esta parejita. ¿Cuál era? Dice aquí, fructificaos y multiplicaos.
Y entonces allí viene un propósito muy bonito del Señor en el matrimonio, es cierto, y es la familia, la procreación, ¿cierto? El traer hijos al mundo. Y vemos ese propósito desde el inicio tan hermoso. Y luego, váyanse al versículo 31. Ahora, en este resumen que Dios está haciendo, o en esta parte que Dios está como desglosando lo que hizo en cada día, Dios termina diciendo en el versículo 31, cuando ya todo estaba listo, el Señor dice, y vio Dios que todo esos 6 días, lo que había hecho, he aquí que era como bueno. Y no solamente bueno, sino que le agrega una frase extra, dice, bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6. Así que una vez que estaba el hombre y la mujer, Dios dice, esto ya está perfecto, es bueno en gran manera. Maravilloso lo que Dios hizo. Dios no hizo nada incompleto, no fue que algo le quedó mal, no fue que algo salió errado en la creación y luego Dios empezó a hacer cosas porque esto se me dañó. No, la Biblia dice que Él todo lo hizo perfecto y bueno en gran manera. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, Dios va a empezar a desarrollar y a explicar más profundamente lo que aconteció en este 6.º día. Y miren, tan importante para el Señor que me impacta, porque no explicó muy detalladamente cómo fue que hizo los animales, las plantas y los peces, pero Dios sí quiso dejar especificado cómo fue que creó la raza humana, cómo la hizo, cómo la diseñó. Entonces, en el capítulo 2, ustedes van a encontrar ciertos versículos, vámonos allí, de Génesis, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar en el versículo, permítanme, 18. Bueno, quiero que antes de que leamos ese 18, veamos el 7, dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y me impacta porque yo creo que aquí es donde vemos realmente de dónde procedemos, ¿no? Como que el Señor quería dejar especificado de dónde provenimos, cómo fue que nos creó. Se utiliza la Biblia que Él tomó polvo de la tierra y nos hizo con el polvo de la tierra y nos dio aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente. Y en el 18, dice la Biblia, aquí encontramos la palabra que tanto vamos a estar estudiando en este tiempo. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero ¿saben qué, muchachas? El Señor lo creó e inmediatamente le creó a la esposa. No. ¿Cierto que no? Ok. ¿Qué hubo antes de esa partecita? Hubo una parte antes de esa ayuda idónea. Veámoslo allí mismo en el capítulo 2. Porque dice que dice la palabra de Dios, dice en el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Así que el Señor crea al hombre, lo pone, hace un jardín, un lugar especial para ellos. Luego Dios lleva al hombre allí, lo pone en ese jardín y le dice, ok, Adán, cuídalo, trabájalo, lábralo. Entonces le da una labor al hombre y el hombre empieza a hacer esta labor en ese jardín, ¿cierto? Y viene el Señor y le dice, y le mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, en el versículo 19, mire lo que dice. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Subraya esas palabritas clave, las trajo. Imagínense que el Señor está haciendo los animales y luego se los trae. ¿Para qué? Ahí hay un propósito. Esa palabra para habla de un propósito y dice, para que viese, dice, para que viese cómo las había de llamar.
cómo habría de ponerle nombre a esos animales. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que él estaba allí labrando, cuidando de ese jardín, y ahora el Señor le delega una tarea y es ponerle nombre a todos esos animales. Y él está allí. Ahora imagínense ustedes, ¿qué tendría que hacer Adán para hallar nombre a esos animales? O sea, ¿cuál debería de ser ese trabajo que tuvo que haber desempeñado Adán? ¿Cómo los pudo haber estudiado, evaluado, haberlos observado, ¿cierto? Para luego ponerles un nombre adecuado. Yo no creo que simplemente Adán empezó a adivinar nombres y a poner nombres a las locas a los animales, lo primero que se le ocurría, no, sino que era una labor, un trabajo. El Señor se lo delega y él empieza a desarrollar ese trabajo. Ahora imagínense ustedes que en el desarrollo de ese trabajo, ¿cierto? Hay una connotación importante. En ese diseño de creación en los animales estaba también que macho y hembra, ¿no? Porque había un propósito. ¿Cuál era? Que se multiplicase, que se multiplicase. Pero es increíble, y dice en el 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero miren la parte B, mas para Adán no se halló ayuda, dice, idónea para él. Ah, aquí empieza la diferencia. Aquí empieza este hombre quizás a darse cuenta algo. Y yo, ¿dónde está el mío? Lo mío. Y yo me pongo a pensar que uno dice, bueno, ¿será que fue que el Señor creó al hombre? Lo puso aquí, le puso una labor y de repente el Señor dijo, ay, me equivoqué. Ay, vea, y yo le hice pareja a los animales, le hice pareja a las aves y a Adán no le hice pareja. No. ¿Sabe? Yo quedo aquí un Dios con propósito. Un Dios que todo lo hace perfectamente planeado y creado y pensado, porque ese es nuestro Dios, a él no se le escapa nada. Dios no hace las cosas por allí y luego se da cuenta que por ahí las hizo mal. No, no, no. Dios es perfecto. Y dice la palabra de Dios que en esa perfección Dios puso al hombre ahí y le dio una labor, pero dice que luego no se halló, dice Adán, no había para él ayuda idónea para él. ¿Por qué se tomaría Dios ese tiempo de espera en crear a la mujer? Ahora, la Biblia no nos dice cuánto tiempo duró él solo en esa creación. La Biblia no nos lo relata. La Biblia nos dice que él tenía una labor, labrar, ¿cierto? Cuidar del huerto y ponerle nombre a los animales. Y mientras estaba realizando esa labor, no se halló ayuda idónea para él. Entonces es aquí donde Dios entra, ¿cierto? Donde Dios dice, este es el momento adecuado. Y entonces dice en el, déjenme buscarlo, en el 22, leámoslo allí. En el 21, disculpen mis hermanas. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Yo he escuchado muchas explicaciones acerca de lo de la costilla y no me voy a centrar ahí. Me voy a centrar en lo que Adán dice aquí y que quedó registrado en las escrituras en el 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y me impacta, muchachas, porque si bien Dios hizo a Adán desde el polvo de la tierra y le dio aliento de vida y fue un ser viviente, pero con la mujer no lo hizo igual, sino que Dios hace una obra diferente, la toma ella y la hace desde un pedazo de costilla de este hombre y crea a la mujer. Y él la mira y dice, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y eso habla de una unidad, de una sola cosa. ¿Cierto? Como algo que está al lado mío, pero somos uno. ¿Ve? Y él lo nota inmediatamente y él lo expresa y lo dice y él le pone nombre. Él le pone nombre. Y aquí entra el versículo
que todo lo aclara. En el 24 dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, dice, y serán una sola carne. Ese fue el diseño. Una sola carne. Entonces, muchachas, veamos cómo Dios fue que nos diseñó. Que yo creo que eso es lo importante, porque mientras vamos a estar hablando de este material de Creadas para ser ayuda idónea, me parecía muy importante que en la primera clase pudiésemos quizás entender y comprender un poquito qué es esa palabra ayuda idónea. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ayuda idónea? ¿De dónde sale esa palabra? Y ya miramos que sale desde aquí, desde el Génesis, desde el momento en el que Dios diseñó a la mujer. Ahora, para que avancemos un poquitico, quiero que vayamos, muchachas, y miremos lo que dice Génesis capítulo 3. Y vamos a desglosar ahora aquí el punto del meollo. Ya vimos, ¿cierto?, el diseño. Vimos que el Señor dijo que le crearía ayuda idónea para él. Y entonces eso está incorporado dentro del diseño. Ahora, póngalo de esta manera. O no sé si tal vez se pueda entender de esta manera. Es como que Dios al momento de crearte el plasmó algo de él o de ellos como Trinidad. Porque él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es como si el Señor hubiese cogido una parte de él, de su carácter, una parte de su esencia, de lo que él es como Dios, y lo hubiese plasmado en el ser humano, en el hombre. Y en esta parte de ayuda idónea es como si algo de él hubiese sido plasmado en la mujer, hubiese sido dado a la mujer. Le haré ayuda idónea. Y eso no se trata, muchachas, se trata de diseño, ¿cierto? Es un diseño. Y vamos a escudriñarlo más a fondo. Génesis capítulo 3 nos va a hablar un poquito al respecto de lo que pasó aquí. Aquí entra la tercera parte de la situación, ¿cierto? Donde entra el pecado, donde entra la maldad a la humanidad. Y cuando usted tenga tiempito, por favor, léalo completo. Yo por cuestiones de tiempo solamente voy a leer algunos versículos para que lo podamos como de pronto mirar y entender un poquitico lo que está aquí. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora, el árbol había estado allí mucho tiempo, la orden era no comerlo, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Pero en este momento, una vez que esta serpiente le dice esas cosas, ella cambió la manera de ver el árbol. Y dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno. Ya no era prohibido, ahora era algo bueno para comer. Y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió su rayero. ¿Quién comió primero? Ella. Y luego, ¿qué hizo? Dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, y aquí está, entonces, ¿qué sucedió? Ambos, porque quiero que esa palabrita ojalá la anotemos por allí. El pecado trajo en ambos una serie de consecuencias. No fue solamente en Eva o solo Adán, no, en ambos. Mire lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ¿cuántos? De ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quiénes? Ambos. Y es porque quiero de pronto enfatizar, muchachas, que el efecto del pecado fue sobre ambos, los dos, y fue de la misma manera.
en el sentido de que el pecado causó un efecto en ambos, de la misma forma. O sea, ambos fueron abiertos sus ojos, ambos se dieron cuenta que estaban desnudos, ambos hicieron hojas de higuera, se cosieron los delantales, y dice la Biblia, y oyeron la voz de Jehová, ambos la oyeron, dice, y paseaban en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, y se escondieron, ambos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y si en ambos tuvo el efecto, ¿por qué solo llamó al varón? O por lo menos principalmente el primero que llamó fue al varón, por el rol que Dios le dio. Y creo que allí vamos a estar ahorita en esta otra parte, mirando esas igualdades y esas diferencias. Pero miremoslas, que ellas están en las escrituras. Esto no es diseño de la humanidad, esto no es cuento, esto es diseño bíblico. Bíblico. Dios creó al hombre y a la mujer con ciertas cosas en las que son iguales, pero también en otras en las que son diferentes, y eso lo vamos a ir ahorita mirando. Entonces él dijo, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Y subraya esa palabra. Me la diste por compañera. Y encontramos otra palabra clave para entender el diseño de la mujer. Y él tenía claro que esa era su compañera, ¿no? Y le dio, dice, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, dice, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, ¿se dan cuenta? El pecado tuvo un efecto en ambos. Ambos se escondieron, pero el Señor llama primeramente al varón a dar cuentas y luego sigue ella, ¿no? Luego sigue ella. Ahora la respuesta de él es, la mujer que me diste por compañera, ella lo tomó, ella lo comió. Pero ¿será que eso podría haber sido una excusa viable delante de Dios? Ay, Señor, no fue mi culpa. Ella fue la primera que comió, fue que ella me dio a mí. Pero miremos la respuesta del Señor, muchacha. Lo primero que le dice a ella, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Ahora, paremos allí. Cambió el diseño. ¿Se acuerdan el diseño que estábamos hablando en Génesis 1? Y los bendijo Dios y les dijo multiplicaos y fructificaos y llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Cambió el diseño? No. No, señor. No, no lo cambió. Aquí vemos que el diseño continúa, ¿cierto? Ahora, ¿qué era lo que iba a pasar con ese diseño? Que ese diseño les iba a hacer ¿qué? Con dolor. Vas a cumplir con ese mismo diseño, pero ahora lo vas a sufrir con dolor, lo vas a llevar a cabo con dolor. Y yo multiplicaré esos dolores en gran manera. Y las que han tenido hijos por parto natural saben. Las que les hemos tenido por cesárea hemos tenido otras ventajas. Porque hoy existe lo que se llama anestesia, ¿no? Pero las que han tenido parto natural saben que verdaderamente tener hijos es algo muy doloroso, muy doloroso. Sin contar que la que los tenemos por cesárea nos toca aguantarnos el dolor de la cirugía después de eso y también es muy doloroso. Entonces, muchachas, vemos que el diseño no cambia y eso es algo que quiero que hoy quede como en esa partecita la tengamos ahí en mente. El diseño no cambió. Solo que ahora ese diseño se iba a ver afectado por el pecado y no nos iba a ser fácil. Ahora entraría el dolor y mire lo que sigue a continuación en la parte del versículo y dice,
y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Cuál deseo? ¿Se acuerdan ahorita lo que estábamos viendo en el versículo 6? ¿Cuál es deseo? Ah, ahora aquello que era prohibido iba a ser que ella lo vio que era bueno, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué dice la Biblia? El deseo de ser como Dios. Ahora ese deseo pecaminoso, dice, deseo, tu deseo será para tu marido. Entonces, ella ahora iba a tener con el deseo de luchar o el deseo de ir en contra de la autoridad de su esposo. Ya esa sumisión, ese diseño perfecto que estaba allí, ahora se veía afectado por el pecado. Y el Señor le dice, tu deseo será para tu marido. Tú desearás controlarlo, tú desearás usurpar su rol, tú desearás, ¿cierto? Muchas cosas pecaminosas en cuanto al rol. Ahora, ¿cree usted que eso se ve hoy en día? Que hemos palpado la evidencia hoy en día en esta humanidad de cómo esto se ha hecho una realidad. Cómo la mujer hoy en día intenta usurpar el rol del varón, querer ser como el varón. Cómo la mujer quiere tener la autoridad, cómo la mujer quiere, siempre tiene como un deseo, ¿cierto?, de controlar. Cuando la Biblia dice, tu deseo será para tu marido, ya tendría el deseo de controlarlo. Ahora, ¿dónde lo vimos? Ah, en el mismo Génesis que estábamos leyendo ahorita. ¿Se dan cuenta que ella tomó la iniciativa? Por eso les puse un poquito ahí la imagen. Ella habla con la serpiente, pero ella en ningún momento dice, ve, ¿tú qué piensas de esto? Ella no lo involucra en esa conversación. Ella no le pregunta a él absolutamente nada. Ella toma la decisión. Ella no solamente entabla la conversación, sino que luego ella toma del fruto con su propia mano, lo come y luego le da a su marido. Pero ¿quién toma la iniciativa? Ella. Ahora, muchachas, ¿será que nosotras luchamos hoy en día con querer siempre tomar la iniciativa? Con no dejarlos a ellos su rol y su labor, sino nosotras usurpar la labor de ellos, el rol de ellos. ¿Cuántas de nosotras luchamos con el deseo de ser la que lleve la autoridad en la casa? De ser la que manda en la casa, es que aquí se hace lo que yo diga. Y muy probablemente usted me va a decir, ay no, pero es que no, porque nosotros somos un hogar cristiano y yo como mujer no hago eso. ¿Y cuántas de nosotras quizás no llegamos hasta la manipulación? Porque de alguna manera no podemos ejercer autoridad directa, porque entonces eso se vería, pero disimuladamente y manipulativamente y por debajo cuerda, yo trato de mover ciertos hilos, de manipular ciertas cosas a favor, con tal de que se haga lo que yo diga en casa. Y que se haga a mi manera. Así es, allí está plasmado ahora la situación. Ella iba a desear ahora, siempre iba a luchar con el deseo de usurpar el rol. Aquí se intercambiaron los roles en Génesis 3 de alguna manera, porque ¿qué hizo él? Él se quedó callado, la Biblia dice que él no dijo nada en medio de la conversación, pero la Biblia dice que él estaba ahí. Porque al momento en que ella toma del fruto y come y le da, era porque él estaba allí. Pero él no dijo nada. Él no la detuvo, ¿cierto? Él se quedó callado. Antes recibió lo que ella le da, él comió. Eso pasa también hoy en día en los hogares, donde los roles se han invertido, ¿cierto? Los roles se han invertido. Entonces, una persona viene y toma, el hombre toma el rol de la mujer y la mujer toma el rol del hombre. Hermosa, creo que alguien tiene por ahí su micrófono encendido. Verifique, por favor. Porque se escucha como un ruidito de fondo. O Tati, si me puedes No, colaborar. no. Tú que estás como con... Bueno, Te lo agradezco. no, buenos Ah, días. buenos días. Es que No, estabas alzando por ahí la manito, no había visto mi Glory. Buenos días, ¿cómo amanece? bueno, no, era que te quería complementar algo que tú estabas hablando, lo que estabas hablando ahora de la manipulación.
Esos temas los vimos y creo que se nos quedó claramente en el libro ¿cómo es que es mentira que las mujeres creen? Ahí Ah, es todo sí, lo que tú sí. estabas hablando ahorita, pues eso lo estudiamos nosotros en ese libro y de verdad que así es. No, o sea, no, quería Gracias, Miguel. complementar en eso. Gracias, hermosa. Sí, fue verdad, lo estuvimos mirando en el libro de las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre. Y estuvimos viendo un poquitico de ello y creo que ahí también se nos amplió en ese otro material esta idea. Gracias, mi Gloria. Entonces, si algo vemos nosotros en la creación es que en estos libros de Génesis aparece el meollo del asunto y si usted quiere tener claridad, escudriñe estos primeros libros, porque ahí habla claramente de qué fue lo que pasó, por qué esas luchas tan impresionantes, ese cambio de roles, ¿cierto? Donde termina la mujer tomando un rol que no le correspondía y el hombre también asumiendo un rol que no fue llamado, que no fue el de él. Ahora, ustedes ven que el Señor viene y le dice, llama primeramente al varón, pero mire lo que pasa en el versículo 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y aquí muchas, se venía el pensamiento para ustedes decir, a ver, así ves que el Señor manda al hombre a que no escuche nada a su mujer. Eso no dice, eso no dice. Es que ella tomó la iniciativa para hacer algo indebido y él no dijo nada, no tomó el rol que Dios le había puesto a él como varón y como autoridad y simplemente él permitió que esto aconteciera y no solamente eso, fue y tomó del fruto de la mano de ella y lo comió. Entonces Dios lo hace a él responsable, porque por encima de la voz de tu mujer le estaba diciendo el Señor está mi mandamiento. Por encima de la voz de tu esposa está mi mandamiento. Y tú escuchaste más la voz de tu esposa que la mía. Y lastimosamente, muchachos, esto pasa muy comúnmente. Pasa mucho. Y dice la palabra del Señor, dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cambió el diseño de él? No, no cambió. Pero ahora le dijo, ese diseño de labrar, de cuidar, ¿cierto? Todo esto, ahora que le dice, dice, comerás, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás, dice, plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está. ¿Vemos eso hoy en día? Claro. Sí, muchachas, para comer hay que sudar. Para comer hay que trabajar. Hay que trabajar duro y arduamente. Entonces aquí vemos, muchachas, nosotros mucho de lo que el Señor nos está, de lo que nos está diciendo y de lo que el Señor nos está hablando. Hay otra parte acerca de la mujer aquí que no quiero pasar por alto y es el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer. ¿Cómo la llamó? Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y aquí está el nombre de Eva que significa dadora de vida, ¿no? Entonces nosotros vemos que a pesar de que ciertas cosas cambiaron por el pecado, el diseño de Dios no cambió. Entonces a partir de ahora esta pareja, todo hombre que nazca y toda mujer que nace a partir de ahora, nace y viene al mundo a imagen y semejanza de Dios. Viene a este mundo con ese diseño allí incrustado en esa persona, como creación de Dios. Y nosotras ya aquí hemos hablado mucho de la diferencia entre ser creación de Dios y ser hija de Dios. Pero aquí estamos hablando de la creación, cómo Dios nos diseñó, cómo Dios nos creó. Eso está injertado, como si fuera algo injertado en nosotras, ¿no? Ahora, teniendo esto en mente, quiero que vayamos y miremos un poquitico
esta, perdón que se me pasó, aquí. Y toquemos un poquito este punto de lo que es igual y lo que es diferente. Porque si bien muchachas hay muchas cosas en las que somos iguales, también hay otras en las que somos diferentes. Ahora, ¿cuáles se les podría a ustedes venir a la mente? Cosas en las que el hombre y la mujer son iguales. ¿Alguna por ahí que me dé alguna idea? Buenos días para todas. Buenos Creo días. que somos iguales en dignidad ante el Señor, Amén. Así es. diferentes en nuestra manera de pensar y de hacer las cosas humanamente. Exactamente. El hombre y la mujer en el diseño divino, gracias a mi Lili, fuimos creados con ciertas cosas iguales. El hombre y la mujer son iguales en valor delante de Dios. Y son iguales en valor, en dignidad delante de Dios. Andrei también pueda. Buenos días para todas. Buenos días. Mi Lore, que Dios nos creó con cuerpo, con alma y con espíritu. Ya en el caso del cuerpo, pues todos tenemos cuerpo, tanto hombres como mujeres, todos tenemos alma, todos tenemos espíritu, pero ya a partir de ahí ya es donde se empiezan a notar los cambios, pero con un propósito, no solamente porque Dios nos quiso ser más sentimentales y a los hombres más determinantes en una decisión, no, sino que todo ocurrió con un propósito. Así es, mi André. Gracias. Entonces, a veces en el feminismo se acusa a Dios de cosas que Dios no es. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y es más, evaluar que quizás nuestra mente está muy llena y muy conformada al feminismo. O sea, y cuando vamos a las escrituras, entonces eso nos parece que Dios es machista. Y he encontrado hasta personas que me han dicho que Dios es un Dios machista. Dios no es machista. Nada que ver con el machismo. Entonces los hombres acusan de que Dios es feminista. No, Dios no es ni feminista ni machista. Porque el feminismo y el machismo son los extremos absolutos de lo que es la creación, los extremos, lo que es aberrante, lo que ya distorsiona el diseño de Dios. Pero en el diseño de Dios, muchachas, Dios es perfecto en lo que hizo. Y Dios no es un Dios ni feminista, ni Dios es un Dios machista. Dice la palabra, ¿cierto? Y hemos encontrado en las escrituras que Dios hizo al hombre y a la mujer iguales en dignidad, como decía ahorita Lili. Mira lo que decía Andreita, somos iguales, tenemos 3 áreas, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Y eso lo tiene un hombre y lo tiene una mujer exactamente igual. Dios no hace acepción de personas. No hay uno que es superior y el otro inferior. Somos iguales delante de Dios. Nosotros vemos que delante de Dios, Dios nos dio al hombre y a la mujer ojos, nariz, boca, nos dio unos sentidos para palpar, para oír, para ver, exactamente iguales. Ahora, es notable que Dios en la creación hizo también cosas diferentes. Y así como hay cosas que somos iguales en creación, también son cosas que son diferentes. Y ahora, muchachas, Dios no hizo esto porque, digamos, fue un error, como decía ahorita Andreita, porque fue un error por ahí del Señor. No, Dios todo lo hace con propósito. Y lo hizo con propósito. ¿Y sabe qué? Lo hizo visible. Dios no dejó esas características por ahí ocultas. Lo hizo claramente visible porque Dios quería que fuera claramente visible la diferencia entre un hombre y una mujer. Y que eso se pudiera diferenciar a la vista. Entonces, es impresionante cómo ve uno el diseño de Dios. Ahora, en esas distinciones en el diseño de Dios, en esas características, encontramos cosas como el cromosoma. Por eso lo puse allí, ¿cierto? El cromosoma sexual del hombre y la mujer. Si bien somos iguales en muchas áreas, en nuestra área sexual somos como diferentes. Entonces, la mujer XX, ¿cierto? En su cromosoma sexual y el hombre XY. Y tan las hormonas de la mujer son muy diferentes
a las hormonas de los hombres. Y son tan diferentes que las hormonas femeninas desarrollan busto, ¿cierto? Y una cantidad de cosas en nosotras las mujeres que en los hombres no desarrollan, porque sus hormonas son diferentes. No importa lo que intentemos decir, que fue que nació esto, que fue que yo me parezco, que yo siento. La Biblia no dice que nuestra identidad es por lo que sentimos, sino por lo que somos, por cómo Él nos hizo. Y somos también diferentes, muchachas, en tantas áreas de personalidad. Yo no sé si usted lo ha notado, pero somos tan diferentes en eso. Realmente me pongo a pensar a veces y me comparo con mi esposo y yo no sé por qué a los hombres les gusta todo esto de la sangre, ¿cierto? Normalmente ellos son felices. Hay unas películas por ahí de boxeo y a mi esposo y a mi hijo varón les encanta. Y si sale sangre más les encanta y yo no entiendo por qué. Y digamos que por lo menos a mí no me gusta. A mí eso no me va a levantar diciéndome, ay, tan bacanas. No, pero ellos la disfrutan, no sé por qué, si por lo rudo, no sé qué tiene, pero les gusta. Yo sé que hay mujeres que les gusta el fútbol y eso es entendible, pero si usted nota, la mayoría o el 80% del público de los deportes es hombre. Son los hombres. Y vaya usted, en mi caso, que se me dé por pasar el canal de televisión, el canal de las noticias, cuando preciso están dando la información deportiva. Les gusta ese tipo de cosas. Son diferentes a nosotros. Y yo no sé si usted nota esas diferencias, ¿cierto? Pero allí están palpables entre el hombre y la mujer. Y usted si usted se empieza a evaluarlo, usted va a encontrar una cantidad de diferencias entre ellos y uno. Si usted nota al varón, así usted quiere hacer muchas cosas, el hombre, Dios le dio una capacidad de fuerza muscular mucho más que la mujer. Ahora, no significa que la mujer no tenga fuerza para cargar cosas pesadas, pero si usted nota, el hombre puede cargarse un bulto súper pesado en la espalda y con una facilidad lo alza, con una facilidad se lo coloca y lo anda. Mientras que para nosotras es más difícil. No significa que no lo podamos cargar, pero es mucho, mucho peso para nosotros. Y uno dice, ¿cómo es que ellos tienen la capacidad de cargar algo tan pesado? De mover cosas tan pesadas, o de tener trabajos tan duros y tan pesados, trabajar en una maquinaria que yo digo, Dios mío, yo no le metería mano, pero ellos tienen la facilidad de meter mano en esa maquinaria. Es impresionante. Y les gusta eso. Muchachas, hay ciertas diferencias y Dios las hace con propósito. Nos hizo diferentes para que pudiese ser un equipo. Nos hizo diferente para que pudiesen como compenetrarse, ¿cierto? Y poder ser un equipo dual. Ahora, quiero pasar a otro punto al respecto de este diseño. Y es esta palabrita. Vamos a ver si aquí me da. Ok. Creo que no me salió un poquito, pero bueno, no importa. Trabajémosla un poco. Esta palabra ayuda y don. ¿Qué significa la palabra ayuda y don? ¿Alguna por ahí que lo haya mirado, que lo haya leído, que tenga una idea por lo menos? Mi Lorenita, antes de seguir, hay algo, y es de que cuando Dios creó al hombre, que lo creó primero, fue para darle pues darle unas instrucciones para el cuidado de su creación, lo que había creado y lo que más adelante iba a crear, que era la mujer. Cuando crea la mujer, yo lo veo desde el punto de vista de que Dios creó a la mujer después de que el hombre vio la necesidad de que le hacía falta algo, de que no era completo como el león y la leona, que no era completo como el tigre y la tigresa. O sea, cuando Dios ya tenía planeado crear a la mujer,
Dios esperó el momento de que Adán dijera, no hallo ayuda para mí, no hallo lo que tiene el macho en este sentido, yo necesito esa parte. Y cuando da un sueño profundo, yo lo interpreto y es de que Dios no dejó despierto a Adán, no porque sea muy gallina para las cirugías, no, sino que Dios no quería que él interviniera, decirle, no, hágala así, que tenga esto, que no la haga con tanto de esto, no, sino que fuera una creación completa por parte de Dios y la Trinidad. Y cuando él le da instrucciones, se las da todas a Adán y él como cabeza se las da a su mujer. Y aquí cuando la mujer toma ese rol de pretender hacer el papel del hombre cogiendo el fruto prohibido, es una instrucción que todavía en este tiempo lo vemos implícitamente, como tú decías, la manipulación, porque yo puedo decirle, ay, qué bueno sería así, que fuera azul, pero no, o sea, si usted lo quiere rojo, rojo, pero sería bueno que fuera azul. Y a lo último, nuestro esposo lo hace azul, pero nosotros no tenemos nada que ver ahí porque fue él el que decidió que fuera azul, aunque nosotros fuimos la que tuvimos como la presión de que se cumpliera nuestra voluntad. En los Sí, cambios que hay del hombre y de la mujer, hay algo y es que Dios nos dio una voluntad diferente y un intelecto diferente. Aunque los dos tenemos voluntad, nos lo dio diferente en cuanto a todos nuestros gustos, todo lo que tú decías. Y cuando tú preguntabas de que qué es ayuda idónea, esa ayuda es el propósito de ser complemento, de ayudar a algo que ya está vigente. Un ejemplo, si yo estoy cocinando, necesito que me ayuden a pasar algo, pero eso no significa de que yo no lo pueda hacer, sino que necesito una ayuda. Es una necesidad que viene a partir de la primera creación que fue el hombre. Entonces esa ayuda idónea es ese complemento, esa que ayuda de una forma correcta a algo que ya Dios diseñó principalmente pues en el caso de Adán. gracias, mi Andrés, sí. Esa partecita. Y lo vamos a escudriñar ahorita. Entonces, empecemos a escudriñar esa palabra ayuda como lo que estaba diciendo ahorita Andrea. ¿Qué significa la palabra ayuda idónea? La palabra ayuda idónea viene de una palabra que se llama eiser, o yeser, ¿cierto? Que se nombra. Eso es lo que significa ayuda idónea. Y esa palabra hay que desglosarla, por lo menos la palabra ayuda, ¿cierto? La palabra ayuda es alguien que defiende, que ve la necesidad y responde a ella, alguien que sostiene, que protege, que consuela. De ahí se desprende esa palabra ayuda. ¿Y dónde encontramos esa palabra? La encontramos ahí en Génesis y también la encontramos en varias partes en las Escrituras cuando Dios se manifiesta a sí mismo ante su creación como el Dios ayudador. Veámoslo allí, ahí puse 2 versículos en la diapositiva. Salmos 121, 1, 2 dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y en otra versión está, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi ayudador, ¿cierto? ¿Quién es el ayudador? Dios. Dios se manifiesta ante la creación como el ayudador, el que nos ayuda, el que nos socorre, el que nos sostiene, el que nos alimenta, el que nos anima. Él es ayudador. Y luego encontramos también esto en Salmos 46:1, donde dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y me impacta porque Dios no dice que está mal ser ayudador. Por el contrario, Él se goza ante su creación por ser ayudador de la creación, por ser ayudador de sus hijos aún más. Porque aquí está hablando de hijos de Dios en esos versículos. Dios ayuda, Él es ayudador. Y impacta eso, esa misma característica. Esa misma, digamos, ¿cómo decirlo? Como si aquello de él
que se refleja de su deidad como ayudador. Y el Señor nos crea a nosotras y plasma en nosotras eso de Él, eso de su semejanza, de su imagen como ayudadoras. Por eso decía Andrea esa palabra. Nosotras estamos enteramente diseñadas para ayudar. Y es increíble, yo no sé si usted lo nota, muchachas, pero nosotras las mujeres tenemos la capacidad de ver una necesidad en cualquier parte. Quizás a ellos se les dificulta un poquito, pero a nosotras podemos ver la necesidad en cualquier parte. Y siempre, usted no nota que la mujer siempre está como con ese sentir de ayudar. ¿Qué hago? ¿Cómo socorro esto? Esta hermana tiene esta necesidad, pero siempre está diciendo, ¿cómo hacemos para ayudar a aquella persona? ¿Cómo hago para suplir esto de esta hermana? Y siempre hay en nosotras como ese querer ayudar a otros. Eso viene incorporado, muchachas, en el diseño que Dios nos ha dado. Y es precioso, es precioso. Y quiero que eso lo tenga claro para que usted entienda que esa es usted. Y que Dios la hizo usted a su imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza usted la hizo como ayudadora. ¿Cuánto más esa palabra ayuda en el matrimonio, no? Ahora, la palabra idónea, que significa completar, es una ayuda apropiada, o la palabra adecuada. Entonces, no es cualquier tipo de ayuda, sino que está diciendo que la mujer es una ayuda totalmente completa. Ella es una ayuda apropiada, ella es una ayuda adecuada, ella es una ayuda suficiente, es una ayuda digna, es una ayuda competente, ideal. Hasta encontré que es una ayuda necesaria. Increíble. Ni siquiera es cualquier tipo de ayuda lo que Él puso en nosotras como imagen y semejanza, sino que nos hizo una ayuda completa, en el sentido de que podemos ser ayudadoras completamente en ese esposo. Es más, encontré esta parte de una mujer que decía que, dice que en esa función de idóneo, dice, esa persona con características de ayudadora, sobre todo en el matrimonio, dice, es la colaboradora, es el apoyo emocional, el apoyo espiritual en la toma de decisiones. Ella es una colaboradora adecuada para que el esposo, ¿cierto? Para la vida del esposo y para la labor del esposo. Quiere decir que para que el esposo pueda llevar a cabo ese rol, para que el esposo pueda llevar a cabo la labor que Dios le ha dado, la mujer es la ayuda idónea. Por eso, como dice Andrea, él notó que no estaba completo. Todos los animales tenían pareja, él no tenía compañera. ¿Cómo es posible que el hombre pudiese llevar a cabo esa tarea del de Génesis, multiplicados y fructificados, sin una compañera? Imposible. Esa labor, esa tarea, esa función en la que Dios le ha delegado al varón, llevarla a cabo, ¿cierto? Sin esa compañera idónea, sin esa mujer. Estoy hablando desde el ámbito del matrimonio y quiero que tengamos algo claro. Este diseño de ayuda idónea, la escritora lo va a enfocar casi que en todo el material que vamos a estar estudiando. Ella va a decir, mira, la característica de ayuda idónea la vamos a ver dentro del marco del matrimonio. ¿Qué es una mujer ayuda idónea en el matrimonio? Pero voy a hacer la siguiente pregunta. La única manera o la única forma en la que una mujer puede desarrollar su diseño es dentro del matrimonio. Entonces, si una mujer es soltera y nunca llega al matrimonio, nunca va a poder desarrollar ese diseño. Nunca va a llegar a su diseño porque ella dice, yo nunca voy a poder llegar a ser ayuda idónea de nadie porque yo soy soltera. O qué tal de pronto la que es viuda y dijo, bueno, yo desarrollé mi ayuda idónea, ese propósito yo lo desarrollé por un tiempo mientras mi esposo estuvo vivo, pero ahora que está muerto, pues yo ya dejé de ser ayuda idónea, ese propósito a mí ya no me compete.
O qué tal la que de pronto está separada y dice, bueno, yo estoy separada en estos instantes, ¿cierto? No tengo mi esposo conmigo, entonces pues a mí no me corresponde seguir ejerciendo ese diseño porque pues es solamente dentro del matrimonio. ¿Podría ser eso así? Yo no creo que sea así. ¿Saben por qué, muchachas? Porque esto hace parte de un diseño de la creación. Es un diseño en el que Dios plasmó en ti y en mí. Desde allí, desde el Génesis, vino ese diseño plasmado en todas las mujeres, creadas a imagen y semejanza de Dios. Entonces una mujer puede decir que ya hasta ahí llegó su rol como ayuda idónea, porque ella no tiene un esposo al pie. No. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. ¿Cómo una mujer puede seguir mostrando esa característica de Dios, mostrando y reflejando esa creación como Dios la hizo, siendo ayudadora, a pesar de que en ese momento no lo esté ejerciendo dentro del matrimonio? La que tenga a su esposo en el momento, ejérzalo, ejerza ese propósito, ejerza ese diseño en su matrimonio, pero la que no, créame, hay muchas maneras en las que usted puede ser ayuda idónea también. Voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes vayan y busquen en el libro de los jueces, van a encontrar la historia de Débora. Una mujer que todo el mundo ha dicho que era una pastora, pero no lo era. Realmente ella era una jueza. Pero me encanta esta historia de esta mujer, porque muestra, y ella se identifica a sí misma ante un pueblo, y ella dice, yo Débora, como madre en Israel. Y esta mujer ayudó a este hombre que Dios le dio la misión, creo que era Barak, si no me equivoco. Dios le dio esta misión a este hombre y ella fue una ayuda para este muchacho que ni conocía, que llegó a conocer, y él tenía mucho temor de afrontar ese liderazgo y de tomar el rol que Dios, esa misión que Dios le estaba dando. Y Dios la usó a ella como una ayuda para animar a este hombre en ese ministerio, animar a este hombre en esta misión. ¿Cuántas de nosotras podemos ser ayudadoras también en la crianza con nuestros hijos, cuando ayudamos a nuestros hijos, cuando les ayudamos a que sean como Jesús, cuando les ayudamos a crecer, a desarrollarse, cuando estamos ahí como ayudadoras, ¿cierto? Mirando, cuidándolos, protegiéndolos, cuando hacemos toda esa labor de cuidado, protección, guía, consuelo, ahí estamos siendo ayuda. Ahí estamos siendo ayuda. ¿O qué tal en la iglesia? Cuando ayudamos a otras hermanas, cuando ayudamos a las jóvenes, o cuando usted ve por ahí una joven y usted dice, yo la quiero discipular para que ella crezca en el conocimiento del Señor, y usted la coge como si fuera una hija y usted empieza a ayudarla. Ahí usted está ejerciendo ese propósito de ser ayudadora. Ayudadora. Entonces, muchachas, hay muchas áreas en nuestra vida en las que podemos ser ayudadoras, en las que podemos ayudar. En el bazar me quedé impactada, lo voy a decir. Estas mujeres sacaron toda su dote de vendedora. Yo no sé si habían vendido antes, pero estas niñas eran las expertas en vender y estaban ahí ayudando, cada una en su labor. Y muchachas, no pudo haber sido posible con la ayuda, sin la ayuda de cada una de ustedes. La iglesia, todo lo que se hizo el domingo pasado, no pudo haber sido logrado sin toda la iglesia ahí ayudando. Entonces, cada vez que nosotras ejercemos una tarea o un área, un rol para ayudar, allí estamos mostrando la imagen de cómo Dios nos diseñó como ayuda. Y quería tocar este punto porque yo sé que aquí en este grupo hay muchas mujeres que están casadas, que tienen sus hogares y matrimonios, pero sé que hay algunas otras que no. Y que pueden tal vez hoy sentarse y decir, este tema no es para mí. Porque aquí están hablando solo de matrimonios. Y quiero decirle, por favor, no. No piense eso. Dios te ha dado un diseño precioso. Y yo espero que a través de lo que vayamos a ir estudiando, el Señor pueda ir abriendo nuestros ojos y nos pueda ir mostrando ese diseño.
Y muchachas, sí, es cierto, la escritora se va a enfocar en esa área. Ella quería mostrar cómo ese diseño de ayuda idónea se podría realizar y se podría enfocar dentro del marco del matrimonio. Y eso también lo vamos a terminar. Pero quiero que sepa que ese diseño está plasmado y si usted aún en este momento no tiene su esposo, no significa que su rol hasta allí terminó y ya yo no puedo mostrar más ser ayudadora, no. Eso va a estar durante toda nuestra vida. Con eso nacimos, con eso nos vamos a morir. A imagen y semejanza de Dios, con el diseño de Dios en nosotras. Entonces yo las animo a escudriñar y a fortalecer esa área de sus vidas y a entender que ustedes tienen un llamado precioso como ayudas. Entonces, mis hermanas, quiero orar. Creo que se me fue casi todo el tiempo, pero todavía nos quedan unos minutitos. Entonces las animo para que oremos al Señor. Bendito Padre, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu fidelidad y por tu amor para con nosotros. Señor, ayúdanos. Señor, guíanos. Padre Celestial, que tu santa y bendita palabra, Señor, esté en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por ese diseño tan precioso. Verte a ti como el ayudador, Señor. Y tú siempre estás ahí para socorrer, para consolar, para animar, para ayudar, para sostener. Y ver en esta mañana, Señor, que esa imagen tuya, tú la plasmaste en nosotras en el momento de la creación. Y nos creaste también, Señor, como ayuda, Señor, como ayudadoras. Y no cualquier ayuda, Señor, sino que tu palabra dice que somos ayudadoras idóneas. Dios Padre, gracias. Gracias, Señor. Ahora entiendo, Señor, ese llamado tan precioso que tú nos das a las mujeres, de ayudarlas unas a las otras, de consolar, de animar, Señor, de amar, de acompañar, de animar a los que están decaídos, Señor. Cuántas cosas preciosas tú has puesto en nosotras. Ayúdanos, Señor, a ponerlas en práctica, a vivirlas, a recibirlas de ti, Señor, y darte gracias porque así nos hiciste, Señor. Y estoy hablando, Señor, desde la creación, Dios. Pero yo te pido, Señor, que más allá, Señor, de que hemos sido creadas, tu palabra dice que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y pasamos a ser más allá de ser solo creación. En Cristo Jesús podemos pasar a ser tus hijas, Señor. Tus hijas, adoptadas por ti, llevando tu nombre, Señor. Gracias, Dios, gracias por esa perfección tuya, por ese sacrificio, Señor, tuyo de enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros pecadores. Todo el diseño, Señor, se había trastornado por el pecado. El pecado, Señor, hizo estragos, Señor. Estragos horribles en la vida del hombre y la mujer. Pero en Cristo, Padre, en Cristo, aquello fue saldado, aquello fue pagado. Esa deuda fue perdonada, saldada por la cruz, por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos acercarnos a ti, Señor, y por medio del Espíritu Santo hoy, Señor, nosotros podemos ser esas ayudadoras, Dios. Esas ayudadoras idóneas. Sea la función en el área en el que tú nos tengas viviendo hoy, Señor. En nuestros matrimonios. Tal vez, Señor, como madres. Tal vez, Señor, como hijas con nuestras mamás. Como ayudadoras, Señor, quizás en nuestros trabajos. En las áreas donde estemos, Señor, trabajando,
Señor, donde tú nos tengas, allí podemos ser ayudadoras. Señor, gracias. Gracias por tan bonita labor, por lo que tú haces que nos sorprende y nos deja sin palabras, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bueno, muchachas, bueno, todavía nos queda un minutico, creo que nos extendimos algo, pero quiero que sepan que es un espacio para ustedes. Bien puedan, por favor, las que quieran dar su opinión o las que quieran, pues, por favor, lo pueden hacer. Bien pueda, es un tiempito para ustedes. Pueden alzar la mano, ya yo voy a volverme nuevamente aquí al punto. Lore, Dime, Tati. no se te olvide lo de la foto con el libro. Ah, ok, perfecto, sí. Estaba mirando aquí cómo la hacía para tomarla y mientras tanto voy a llamar a mi secretaria para que me ayude. Muchachas, sí, para tomarnos la fotico con el material. Pero niñas, por favor, tenemos unos minuticos, bien puedan, de pronto la que quiera dar su aporte, bien pueda.